de cine de alguna de las películas más populares de los últimos tiempos. Un retrato de familia, Nosotros los Nobles y Malcriados, entre otras. Hoy platica con nosotros de cómo triunfar en la producción audiovisual y vivir para contarlo. Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí en Entre Firmas y nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir a nada más y nada menos que Adrián Zurita. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas Hola, Mafer. noches. Buenas noches, mucho gusto. Saludos a todos. Hola Gastón, buenas noches, qué placer. Hola, Mafer. Buenas noches. Hola, Adrián. Qué gusto verte, qué gusto que estés con nosotros y que platiques un ratito de todo lo que has hecho y tus experiencias. Gracias. Oye, pues sí, entrando un poco en materia, así de frente, en vivo y sin anestesia. Adrián, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de las producciones musicales, audiovisuales. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¿En qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo? Híjole, eso fue hace muchísimos años. Cuando yo vivía en Coyoacán, vivía cerca de la Cineteca y allá había un cine que se llamaba, todavía está, creo, se llama el Pedro Mendaris y todavía está allá atrás, al fondo de lo que es ahora el CNA. Y pues iba al cine, me llamaba mucho la atención ir al cine y ahí buscaba los horarios en los que podía entrar. No me dejaban entrar a ver películas normales, estaba muy chico, quizá tendría 13 años. Entonces me dejaban entrar los miércoles a la primera función, no sé por qué lo descubrimos y no sé por qué fue así. Entonces me iba solo a ver películas y de regreso, eh, era otra época de otro México y las bardas estaban medio rotas ahí de la Cineteca y cruzaba por los foros para regresarme a mi casa todas las tardes, todas las horas que podía y que me alcanzaba con el domingo. Entonces, ahí siempre me llamó la atención todos los sets y que todas las cosas que filmaban. Me tocó ver sets el de Duna, de aquella época, me tocó ver de varias películas que en ese momento yo no sabía la trascendencia que iban a tener en el cine. Y pues, era algo que tenía ganas, como siempre, por gusto, no por que lo viera como un negocio. Cuando pasó el tiempo, descubrí que el cine mexicano no daba para más. Entonces, estudié Derecho, que era yo soy bueno para leer, más que para los números o las raíces cuadradas. Entonces, estudié Derecho y ya pues, empecé a trabajar en el mundo de la música por unos compañeros, amigos, y el cine lo veía como una afición de verlo, de consumirlo, más que de hacerlo. Y en ese proceso, cuando estaba estudiando Derecho y estaba viajando con grupos de música que los asesoraba en cuestiones visuales y cosas de esas, descubrí que los videoclips los filmaban cineastas mexicanos jóvenes. Entre ellos estaba, estaban los Cuarón, estaban Emanuel Lubezki, estaban Rodrigo Prieto, muy jóvenes, son una generación mayor que yo, y ellos ya estaban haciendo videos y cosas importantes, y ahí salieron películas como Solo con tu pareja y varias cosas que ellos hicieron que volteara yo hacia ese mundo otra vez, aunque yo ya estaba en una carrera y estaba con otras cosas. Cuando seguí creciendo en lo de la música paralelo a lo de derecho, pesó más lo de la música porque lo de derecho tuve unos bemoles ahí que no sé, no me acomodaron. La carrera me encantó, pero la práctica no me hallé. Entonces decidí dedicarme a lo que más me gustaba, que era el cine, y ya en esas alturas ya había como un movimiento más serio y formal del cine, y empecé a hacer videoclips con las bandas con las que trabajaba, pero contrataba a pura gente de cine para aprender. Ellos lo sabían. Entonces me apoyaban mucho con los presupuestos y cosas para que hiciera los guiones, para que hiciera las producciones, y así empecé a conocer el mundo del cine mexicano, y ahí conocí a Guillermo Arriaga, conocí a mucha gente a través de él, y empezamos a tomarlo como más en serio. Y llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión formal de dedicarme a una sola cosa, porque ya no podía abarcar varias cosas. Entonces me dediqué al cine de lleno y a la escritura. Así fue como llegué hasta ahorita a estar por Oye, acá. digo, bien interesante, Adrián, y además esta conjunción entre lo que dices del derecho, la música, el cine, o sea, empieza a haber ahí una mezcla. ¿Y cuándo ves que esta parte del abogado
tenía o tuvo algún sentido en lo que has venido haciendo ya en tu vida? Entiendo que nos comentas que, bueno, que no te acabó de cuadrar lo de ser abogado practicante, pero ahí tienes por lo menos las leyes y este cúmulo de conocimientos, pero ¿cuándo viste esa necesidad o entendiste que existían ahí unas leyes relacionadas con la música, con la producción, con el cine? Pues, pues eso, Gastón, ya lo vimos en la práctica, ya a raíz de que empecé a trabajar formalmente en proyectos muy profesionales, tanto de la música como lo audiovisual, tenía que ver ya de entrada con contratos, con compromisos, con dineros, con varias cosas y digo, siempre en tu casa te recuerdan que una carrera pues no es desechable, te sirve para toda la vida, ya sea la que sea. Siempre una carrera universitaria es importante, ¿no? Y en este caso particular, pues ha sido muy importante ver cómo todo tiene que ver con el derecho. Realmente vivimos en una sociedad y así como la medicina, mientras estén a tu servicio y esas cosas las vas a utilizar en tu vida. Siempre un consejo de un doctor, una necesidad, una emergencia o la de un abogado. Mientras estés en el mundo em, de la sociedad mexicana en este caso, vas a requerir de un abogado y de un doctor, ¿no? Básicamente, entre muchos otros servicios extras. Entonces, ahí descubrí que hay como las previsiones, tanto médicas como jurídicas. Entonces, la sanidad que tengas en esos sentidos, tanto legales como salubres, son importantísimos. Los legales, me estoy refiriendo a que estés protegido sin necesidad de tener problemas, sin necesidad de tener que buscar un abogado porque lo necesitas, más bien lo necesitas para no necesitarlo después, ¿no? Entonces haces como contratos y convenios y cosas preventivas para que las cosas funcionen, porque las cosas realmente pueden complicarse mucho en cualquiera de esos ámbitos que estoy contando. Te roban un equipo de sonido, si no estás asegurado, si no tienes los contratos en forma, te demandan. O sea, puedes en un evento de esos, puedes perderlo todo, toda tu inversión o todo tu trabajo. Y no solo el tuyo, el de muchísima gente. Lo mismo pasa con las películas o las obras audiovisuales. Cuando hay un problema, eh, puedes llegar a ser de verdad mayúsculo para todos. Entonces, yo creo que aprendí por el lado difícil, la verdad, en cuestiones cinematográficas. Oye, Suri, pero déjame regresar un poquitito. Tú pasaste de la producción musical, digamos, a lo que era tu hobby en principio, que era el cine. A ti te gustaba ver películas y por eso te ibas a los sets. ¿En qué momento decidiste que tú querías escribir, ¿no? Más allá del videoclip, que me imagino que no es lo mismo escribir un guión para un videoclip que escribir un guión para una obra cinematográfica. Ah, ¿Cómo lo traías? ¿Te nació? Tú fuiste a la escuela, porque estudiaste Derecho, entonces fuiste a la escuela de guionismo. ¿Qué hiciste? Cuéntales un poco como para abrir o dar tips a los que quieran seguirte. sí, mira, fue la anagnórisis que puede llamarse así en cuestión a hacer lo que me gustaba. Creo que pasó cuando tenía 29 años. Tuve fui al hospital porque tenía una apendicitis un 31 de diciembre. Digo, todo sale como guión a veces. Y y ahí fue cuando pasó, cuando tuve una complicación seria y no salí del hospital y luego la operación no salió muy bien y dejó una infección, etcétera. Entonces me quedé como 15 días más en el hospital. Ahí fue cuando era tan nuevo toda esa situación. Yo no tenía ni un diente picado ni nada. Entonces de repente estar en esa situación fue así como extraordinaria. Y ahí fue donde decidí que si salgo de todo esto, porque sí la vi así como dramática, si salgo de todo esto, yo no me voy a dedicar a nada que no me guste y voy a hacer exactamente lo que quiero. Entonces, ahí tuve que hacer como una balanza de cosas entre la sociedad, lo económico, el futuro, los riesgos, lo que sé, lo que no sé, la edad, todo, todo, todo. Y tuve que escogerlo y afortunadamente escogí hacerlo lo que menos conocía en ese momento, que era hacer películas y series.
Danos un minuto, está bien interesante lo que estás diciendo, Adrián, y regresamos. Vamos a un corte. Estamos ya de regreso en Entre Firmas con Adrián Zurita. Adrián, nos estabas comentando ese momento en el que decides por una u otra esta parte de tu vida en la que te vas ya hacia una parte de tu carrera donde dices, voy a hacer lo que me gusta. Así es. Pues de ahí decidí entrarle de lleno a lo que era el cine y hacerlo, costara lo que me costara en cuestión tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Entonces ahí, por esas épocas, me regresé a la música, ya tenía título, ya tenía todo. Me regresé a la música y me puse a hacer giras con artistas porque era con lo que cobraba dinero inmediatamente, ¿no? Hacer shows. Y regresé, había girado muchos años con Maná y regresé con este grupo y empecé a hacerles videos otra vez, a escribir los guiones y ahí en ese proceso, en una producción conocí a Guillermo Arriaga y Adriana Barraza y mucha gente de cine muy importante. Y empecé a hacer otra vez videos con ellos, pero con toda la idea de migrar hacia eso. Entonces ahí cuando ya empecé a hacer esos videos, le pregunté a Guillermo Arriaga que quería, le dije que quería dirigir y me dijo pues, que necesitaba un guión. Y ahí fue cuando me di cuenta que los guiones no se vendían en las tiendas ni nada y lo tenía que hacer y lo tenía que hacer yo para entenderlo. Entonces ahí fue un proceso de mucho tiempo para aprender a escribir guiones, libros, cursos, todo lo que estaba a mi alcance, ir a sets de filmación de amigos, etcétera. O sea, invertirle todo, quizá más, le invertí más a lo del cine que a la carrera en sí de derecho. Y al final, de repente, en un primer guión, pues fue una sorpresa para todos. En un primer guión en colaboración con Patricio, hicimos la película de Nosotros los Nobles, el guión de la película. Y pues nosotros, digo, las expectativas que teníamos eran muy bajas a raíz de haber hecho ese proyecto y fue todo lo contrario, fue un éxito pues que nos puso a todos nuestros nombres muy alto y un reconocimiento pues muy rápido en el mundo de la escritura de películas a nivel nacional. Y eso nos abrió las puertas de que te pone mucha atención más gente. Yo venía escribiendo ya por mi lado con Gustavo Loza series de televisión y por el ejercicio de hacerlos y afortunadamente nos fue muy bien con muchísimos, con todos los proyectos que escribía me los grababan o los llegaban a buen término. Entonces eso pues me motiva a seguir adelante y pues no quiero decir que fuera fácil, pero al final como que tomó todo su tiempo y ya pude dirigir un largometraje hace poco y ahí voy ahora con todo ese conocimiento, todas las reglas. Doy clases en una universidad también doy una maestría de guión y una de las cosas que les digo a los alumnos siempre es eso, que en esto, pues la última palabra la tiene tu último proyecto. Entonces, como puedes hacer de la noche a la mañana, te puede cambiar la vida con un proyecto, lo que la gente no ve a veces es que todo el trabajo que tienes atrás previo para llegar a ese momento, pero ese momento es tan importante que en un proyecto puedes arreglarlo todo y de ahí ya se ve diferente las cosas. Cuando te apuestas a ti, crees en ti y lo buscas, lo puedes lograr. Y luego viene la otra parte de conocimiento, la legal, que esa es, yo descubrí ahí que uno de los pilares, esto se llama music, en cuestión música es music business, en cuestión cine, pues es show business. Entonces, la palabra compuesta, las dos palabras, son igual de importantes. Tú puedes ser un creador fantástico de contenidos, pero si eres malo para el business, para el negocio, no te sirve de nada. Ahí hay un punto de convergencia que decías, Fernanda y Gastón, al principio, en donde se mezcla la parte artística con la parte legal. Y ahí es el punto de comunión fuerte, es ese, el show business. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto tiene dinero y cuando tiene dinero tiene intereses y los intereses tienen que estar debidamente platicados, arreglados,
compartido. Si no, va a empezar a haber fricciones y entre más éxito tengas, más fricciones va a haber. Entonces creo que una de las cosas que quisiera yo transmitirle siempre a mis alumnos es esa, el hecho de que no lo vean como una parte romántica nada más, porque no lo es. Sí, sí tiene glamour el que te lleven una alfombra roja, que te paguen, que te traigan, que te reconozcan, que te aplaudan, pero la parte legal, si no está bien, esto no es show nada más, es show business. Entonces yo sí exhorto a todos a que conozcan los formatos legales que yo he ido descubriendo a base de golpes y de tiempo, porque aparte en México, aunque parezca increíble, ha sido una historia de monopolios televisivos y de abusos, etcétera. Entonces, descubrir las leyes mexicanas en cuestión de derechos de autor, yo lo he vivido en carne propia y hay artículos criminales para los autores, como esa ley Televisa que le llaman el artículo 83 de obra por encargo, eso no existe. Eso solo existe en México y es un robo y es un abuso. Y la ley te dice que te defiende y te dice que en caso de ella, y no hay claridad, no hay un soporte. Los norteamericanos lo tienen muy claro. Ellos son unos tigres para eso de las leyes de autor y entre ellos todavía se muerden, pero la verdad es que nos llevan ventaja de años y nosotros como creadores románticos estamos expuestos siempre y vulnerables a estas grandes cadenas que no te pagan lo que se debe, los sueldos eh, no te firman derechos de confidencialidad, no te pagan la opción para... O sea, todavía hay mucho, mucho, mucho que aprender en cuestión jurídica y una de las cosas que lo refleja es esto que estamos haciendo ahorita, que están ustedes aquí amablemente platicando conmigo y desde un punto de vista, creo que es la mitad de lo que es esto. Creo que inclusive a veces la palabra business es más grande que la de show y eso se debe de reflejar también en el papeleo. De verdad lo digo, he visto unas cosas increíbles y sigo viéndolas todos los días. Miren que yo no me dedico a la parte integral del business como ustedes, pero la parte del show, he visto cómo pasan por encima de todos una y otra y otra y otra vez y las que faltan. Oye, Oye, Adrián, Adrián, perdón, y es que me interesa ese punto antes de que nos veamos al corte. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? ¿Por qué no nos hablas de esos frentazos que te diste y de lo que no repetirías hoy que ya conoces este camino? Vamos al corte y volvemos. pues ya estamos de regreso y yo tengo un comentario que a lo mejor se vuelve pregunta, pero yo desde que empecé a ver desde mi lado, así como tú comentabas cómo fuiste yéndote a hacer lo que te gusta dentro del mundo del entretenimiento, yo a diferencia tuya, que no soy creativo porque no puedo crear absolutamente nada, yo no puedo hacer líneas ni con regla porque no nací para eso, pero que me metí al tema de jurídico, donde me siento cómodo, donde he entendido un poco la materia, me ha llamado siempre la atención que no hay como un bloque, no hay como mucha amistad, parecería, o camaradería, o grupo de parte de escritores, productores, directores, que se sienten realmente a negociar en bloque con estas empresas que normalmente habían tenido o tienen, si lo quieres seguir viendo así, el control, aunque yo ya veo algunas plataformas diferentes. ¿Tú cómo lo ves, Adrián? O sea, entiendo que cuando empieza a crecer y no hay mucho para dónde hacerse y quieres que te conozcan, quieres vender un guión, quieres que te lleven a dirigir, a producir, pues no había muchas opciones. Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué no hay esa unión real entre los guionistas, entre los productores, o si sí la hay, pues saberlo? Pues no, mira, la experiencia que yo tengo ha sido México es un país de individualidades, es difícilmente un país de colectividades, ¿no? Lo ves en el deporte, lo ves en el cine, lo ves en las artes. Tienes una Ana Guevara, un Hugo Sánchez,
una Lorena Ochoa, un Checo Pérez, un Guillermo del Toro, un Alfonso Cuarón, un Emanuel Lubezki. No somos como que muy, los mexicanos siempre no tenemos una unidad nacional más que cuando juega la selección. Entonces, es difícil agruparse. Yo lo que me he dado cuenta, no solo en el mundo del cine o de la música, sino lo he visto en muchos ámbitos. Y aquí en cuestión de, si hay grupos, están las sociedades de gestión, que es como la SOGEM, que son, te afilias a ellos y ellos se encargan de cobrarte las regalías de tus trabajos, etcétera. Hay otros que se están creando nuevos como Tinta Azul, como varios escritores, compañeros y colegas han tomado como ese estandarte para tratar de unirnos. Pero te digo, el mundo del cine en el mundo tiene 110 años, creo, no tiene más que eso. En México, la industria del cine como industria realmente fuerte, quitando la época de oro, es ahora, cuando más películas se hacen y cuando más dinero se genera. Y sin embargo, todavía estamos en pañales en esas situaciones. A mí me encantaría tener un sindicato como el Writers Guild of America, que es el sindicato de escritores de Estados Unidos, que te amparan, te cuidan, te crean. Y si tú eres parte del gremio, te van a defender. ¿Por qué? Porque tienen muchísima experiencia en esto y mucho más dinero en juego que nosotros, ¿no? Allá estás hablando de las industrias más importantes de California. Hollywood genera ingresos mundiales descomunales. Nosotros no. Nosotros aquí tenemos que batallar mucho, tenemos todavía monopolios. Están todavía las cadenas de exhibición muy fuertes. Cuando tú haces un producto es un milagro hacerlo, 2 milagros que se estrene. Entonces, hay muy poco todavía volumen en ese sentido. Problemas hay miles, o sea, yo no conozco, sinceramente no conozco un solo escritor de mis amigos que mira, que conozco en estos últimos 10 años, 15 años, a la gran mayoría y los veo en los créditos de las producciones. No conozco a uno que se haya ido limpio sin problemas legales de sus obras. No lo conozco. Conozco fotógrafos que les han robado cortometrajes, gente obviamente del mismo gremio. Conozco plagiarios, conozco víctimas, conozco sicarios de todo el gremio por todos lados. Nadie se salva. Y luego lo que preguntaba Mafer hace rato, ¿qué pasa cuando tú coescribes y qué experiencias tienes de eso? Yo tengo colaboradores fantásticos, pero también tengo colaboradores malísimos, gandallas, arrogantes, mentirosos, ladrones. Tú escribes algo y alguien ya tiene la paternidad de esa escritura. Cuando dices, espérame, si yo lo escribí, no lo escribió él, y etcétera, etcétera. Entonces aprendes a ver que el ser humano es complicado. Entonces aprendes a callar, aprendes a no soltar cualquier cosa, a no soltar premisas enfrente de alguien, a inclusive a mandar correos. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que haces respecto a tus obras, ¿no? Por protección tuya y por evitarles tentaciones a gente que es muy capaz. Y lo he visto, se los digo sinceramente, a todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo de la industria, se puede llamar industria mexicana de cosas audiovisuales. Sí es de alarido que no haya un gremio poderoso para defendernos. Se intenta, la SOGEM hace un esfuerzo grande. En cuestión de actores, creo que también hacen un esfuerzo grande el sindicato de actores. Y estamos empezando, digo, hay mucho que hacer y tiene que reciclarse esto, tiene que haber nuevas generaciones, nuevos despachos de derechos de autor. Todos debemos de entender nuestras leyes y tenemos que modificarlas. Una de las cosas que me enteré en un problema, el más grande que hemos tenido en estas cuestiones de autorías y de regalías y eso, me enteré de muchos artículos que están ahí por vicios de hace 15 años de la ley Televisa y la ley no sé qué, que para no pagar regalías y para no pagar derechos posteriores por exhibiciones y retransmisiones, cambió las leyes y el gobierno en turno les facilitaba todas las eh, bases para poder hacer estos cambios a modo. Y eso todavía persiste y permea en todas las actividades que hacemos los creadores, tanto de registros como por una parte te dicen que el registro pues es
puramente informativo y no es constitutivo de derechos, y desgraciadamente es al revés. O sea, de repente es como a modo, como las leyes mexicanas. Esa parte, lo digo sinceramente, es una de las que me frustró de haber terminado la carrera de Derecho, y donde dije, no, voy a ser un poquito más idealista, voy a ser creador, y me rebota la vida otra vez al Derecho, y me dicen, no, pues no, es que va de la mano, ¿no? Es una cosa intrínseca entre las dos. Tienes que tener lo que les decía hace rato, Carlos, a Mafer, a ti, Gastón, de, de que es una simbiosis el derecho, porque es un show business, es un espectáculo negocio, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a caer en eso. Oye, Adrián, nada más para que el auditorio entienda de lo que estamos hablando, porque bueno, no todos saben derechos de autor y no todos se mueven en este mundo de la obra audiovisual. Gastón, ¿por qué no nos explicas qué es la obra por encargo a la que se refirió Adrián? Fíjate que ese es un tema bien interesante que está en nuestra ley y que ayuda, en mi opinión, si haces un buen contrato. Al final del día es un contrato por el cual una persona le encarga a otra la producción, el desarrollo, la creación de una obra literaria o artística, teniendo el que le encarga esas facultades. Inclusive no me voy a meter mucho a la parte muy técnica de integridad de la obra, que sería una cuestión que inclusive nuestra ley lo contempla como un derecho de autor, pero vas a tener esos derechos patrimoniales de usar y explotar esa obra que encargaste, que le encarga una persona a una persona física, un autor, pero que debe haber una claridad y una precisión en ese documento, en ese contrato, en ese acuerdo, para efectos de que el mismo tenga una validez. Es decir, es una forma de que yo, que no sé hacer algo, o que lo tengo, pero quiero que lo perfeccionen, quiero que mejoren la redacción de la obra literaria o de la novela que escribí, le encargo a alguien que lo haga. Pero como yo lo encargo, voy a tener esos derechos patrimoniales para mí, siempre y cuando sea muy claro y preciso. Inclusive la ley dice que en caso de que no sea claro y preciso, se estará lo que más beneficio favorezca al autor. Ahí entiendo bien lo que decía ahorita Adrián, y estas preocupaciones y esta parte de negociación, porque sí hay que tener claridad en qué es lo que estoy yo, del lado de quien lo solicita, qué es lo que yo quiero que me hagan, y del lado del que lo va a hacer, qué es lo que tengo que hacer. O sea, que haya una claridad en lo que me encargaron, para que se pueda entender que hay una obra por encargo. Al final del día es un contrato donde hay un acuerdo de dos voluntades, de aquella persona que le encarga y al que le encargan hacer. Entonces, sí es bien importante. Entiendo esa parte que decía ahorita Adrián, del business, ¿no? De esa parte que va de la mano el derecho con la parte de la autoría. Creo que eso es para mí muy rescatable, y es algo que quiero que la gente entienda. Los están dedicados a esto, que no están peleados el derecho y la autoría, sino que al contrario, el abogado te va a ayudar para que eso que tú creaste, y que por ahí, como decía Adrián, legalmente es declarativo y no constitutivo, y cuestiones que son teóricas, pero que sepas que sí tienes medios de defensa y negociar. Yo creo que en todos los contratos, inclusive esta parte de transmisiones, retransmisiones, aunque por ahí en la ley hay algunas todavía rebabas de cuestiones no muy bondadosas, creo que sí se puede negociar, y ya hay algunos tratados nuevos, ya se está modernizando, la verdad, la legislación mexicana, para ayudar y apoyar a todos estos creadores, para que el día de mañana puedan y tengan la posibilidad de cobrar, porque al final del día, lo dijiste muy bien, o sea, el entretenimiento también es un negocio, y si no lo vemos como negocio, honestamente tampoco va a funcionar, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos, porque eso ya se puso bueno. Ya estamos de regreso, y bueno, pues este tema se puso interesante, pero antes de seguir, por favor,
síganos, denos likes. Ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube, ya estamos en Apple. Y dice por ahí nuestro productor que también ya estamos afuera del Metro Valderas en MP3. Entonces, bueno, ese no, porque ese creo que no nos deja regalías, ni los demás, pero bueno, de todas maneras. Entonces, síganos, denos likes. Este programa lo estamos haciendo para ustedes. Sí, gracias, Mafer. Además, digo, siempre vale la pena el comercial y hay que empezarse nosotros por hacernos comerciales y ya después vendrán los demás. Pero en esto de la obra por encargo, yo quiero ser muy claro y en el derecho, o sea, si no hay, y siempre lo habíamos escuchado, ¿no? Eso de papelito habla. O sea, en la obra por encargo necesitas que esté por escrito, necesitas esta claridad y precisión. Es decir, si no está el contrato claro y preciso, si no hay un contrato, no hay encargo. Y esa obra sigue siendo de la titularidad total y absoluta de su creador, es decir, del autor, y tendrá los derechos morales y los patrimoniales, y no ha transmitido nada. Para que tú transmitas, es decir, para que de mí pase a ti, necesitas que haya un contrato, sea cesión de derechos o una obra por encargo. Y está por ahí la licencia, que también es una autorización con sus modalidades, pero no podemos ni siquiera pensar que una obra pasa simplemente porque alguien te la encarga, te ponen un correo, oye, hazme un guión y te lo pago, y ahí te va el guión, y ya con eso hay un encargo. No, sí tiene que haber un acuerdo donde estén esas dos voluntades lo más claro posible, y en caso, insisto, de que no haya claridad y no sea preciso, se estará lo que más beneficia al autor y regresará o nunca habrá pasado la obra a quien le encargó. O sea, eso para mí es bien importante que lo tengamos presente. Oye, Adrián, y una vez partiendo ya de estos puntos, y dices que tú das la materia en una universidad, brevemente, así siendo como súper puntuales, ¿qué cosas les recomendarías a los nuevos o a los chavos que están iniciando en el mundo del cine? Hablando específicamente de temas de derechos de autor, ¿qué deberían de cuidar cuando están arrancando? Híjole, eso te digo, yo que doy clases lo recomiendo mucho, Mafer, y para mí es fundamental el peso de que aprendan a hacer buenos productos, buenos guiones, buenos proyectos, como el que sepan defenderlos. Yo afortunadamente, por la experiencia que tengo de varios años en esto, tengo muchos ejemplos de cartas, de contratos, de muchas cosas, y se los paso, se los doy siempre en el curso a ellos, y siempre les subrayo que lo van a necesitar, que no suelten. Siempre la ilusión que tiene un artista joven es de que le filmen algo, y casi paga porque lo haga. Y probablemente puede ser la obra de su vida, pero él va a aprender a base de que se lo quiten, lo va a vender por 3 pesos, y va a perder todos sus derechos y toda la paternidad de la obra en ese sentido económico, y va a vender precuelas, secuelas. Él no sabe, no entiende. Artísticamente sabe lo que es una secuela y una precuela, pero no sabe lo que se puede desprender de un gran trabajo, de una cosa de ese tamaño. Y lo hemos vivido digo, en la historia del cine, lo hemos vivido en la historia de muchas cosas. El público, cuando consume algo en demasía, le pide más versiones de eso y más versiones del otro, y tú no estás compensando en eso cuando lo estás creando. Entonces, el romanticismo de ser alguien a veces te nubla lo del business que les digo, ¿no? Esa palabra del negocio, y es un negocio importante porque puede representarte algo de lo que te puedas arrepentir toda tu vida en caso de que te lo quiten. Sí, la verdad que sí. Yo creo que estás tocando, digo, un tema que es vital, y además que es bien interesante, y qué bueno que tú lo haces en la universidad, porque a mí me llama también mucho la atención que no es una materia que tampoco se da o se da en pocas universidades, no nada más en las escuelas de derecho, sino en universidades que tienen que ver de manera directa con el beneficio de lo que significa la propiedad intelectual en general, no solo el derecho de autor, sino las marcas, las patentes, todo eso que significa la propiedad intelectual, y que ojalá y las universidades lo volteen a ver
y den esta materia porque es bien importante que la gente lo conozca, lo vea y no solamente se anden dando de topes, ¿no? Como bien lo comentas y que esto sea un aprendizaje de prueba-error que creo que no se necesita si además nos educamos y lo difundimos, que es parte del trabajo que hacemos y parte de lo que tiene este programa. A mí me gustaría, Adrián, digo, platicarte, o más bien que nos digas de este proyecto que acabas de terminar y que ya está en cines, pero me gustaría no solo que nos platiques de ello, sino qué viviste ahora desde el lado del director, ¿no? Ahora que no nada más escribes, sino que eres director, productor. ¿Qué vives? ¿Qué viviste? ¿Qué problemática te encontraste? ¿Qué dificultades encontraste, por ejemplo, al contratar actores o locaciones? ¿O qué sucedió ahí? O si es que tuviste algún tema o no hubo nada y fue todo miel sobre hojuelas. No, bueno, lo único que no es miel sobre hojuelas. O sea, hacer una película es un trabajo muy complicado y es de mucho tiempo y de mucha gente y es una situación que se mueve todos los días, cambia todos los días de dirección, cambia todos los días de para bien, para mal, se retrasa, se avanza, se quita, se pone. Hay muchas manos que intervienen en una producción de este audiovisual de ese tamaño. Entonces, es una cosa que está viva y el aprendizaje es, uno siente que sabe y cuando hace un proyecto de ese tamaño se da cuenta de que no tiene ni la menor idea de lo que se metió. Porque si lo supiera, lo más seguro es que no lo haría. Eso te lo digo de antemano. Toda la gente cree que es muy romántico y que ser el director y ser el productor y ser el guionista o el... suena romántico, lo es, pero para llegar a eso es increíble. Por ejemplo, legalmente, todas las letritas que ves al término de una película, todas esas personas cobraron, todas esas personas les pagó un contador. Ese dinero vino de algún lado, ese dinero se registró en impuestos y en mil cosas. Todas esas personas, todas tenían un contrato. Eso lo hace un despacho, un abogado, el abogado de la película. En este caso fue Laura Marván, una amiga mía que vive en Los Ángeles, que ahora es abogada en Amazon. Y ese es un trabajo titánico también, ¿no? Porque aquí no te va por el tipo de película que hice, em, lo hice a través de una ley, la 189, que es un estímulo fiscal para unas compañías, una parte, porque hay otra que es de dinero privado. Entonces, eso representa legalmente un compromiso con Hacienda y tienes que reportarlo y tienes que llevar unos números en orden y tienes que llevar un equipo de contadores, un equipo legal, un equipo artístico, un equipo de producción, un equipo de postproducción. O sea, puedo quedarme toda la noche platicándoles de la sala THX, de Jaime Bach, de que ganó un Oscar, de que son gente muy importante y todos ellos cobran y todos ellos tienen derechos sobre ciertas cosas, ¿no? Tienen derecho a poner su nombre en los términos que ellos lo deciden. Todo eso viene en un contrato. Entonces, no puedes evitarlo. Esa es una simbiosis, como les decía. El derecho en el cine, en la televisión y en cualquiera de estos productos que hacemos, viene ligado estrechamente y lo tienes que conocer. Y muchas veces lo subestimamos, porque estamos en la parte romántica los que somos creadores. Entonces, y los que están en la parte legal como ustedes, quizá no ven tanto lo romántico, pero sí entienden del tamaño de lo que estoy hablando, entienden del tamaño de, de compromiso y de legalidades que se tienen que hacer para que esto funcione y funcione bien, ¿no? Luego viene la postproducción, y luego viene la comercialización, la exhibición, y las plataformas, y todo eso vuelves a sumergirte en contratos. Eh, hasta ahorita no acaba, ¿no? Tener una película al aire en el cine, en exhibición o en plataformas como está la mía ahorita, pues sigues aprendiendo, Gastón, sigues teniendo nuevos amaneceres de cosas que no sabías que tenías que decidir o que
que tú pensabas que se terminaban en un contrato con una distribuidora, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo platicas y qué bueno que eres tan claro, ¿no? En esta problemática, porque quien empieza a veces está en lo romántico y pocas veces está en lo jurídico. Oye, pues a mí la verdad es que sí me gusta lo romántico y me da muchísimo gusto ver cómo has ido creciendo, Adrián. La verdad, es un honor ser tu amiga y eres un orgullo de los realizadores contemporáneos. Todos estamos muy contentos cuando vamos a ver tus películas. Entonces, cuéntanos qué es lo que viene ahora dentro de tus proyectos y bueno, pues con eso ya despedimos el programa y de nuevo te agradecemos que hayas aceptado la invitación a Entre Firmas. Pues muchas gracias por tus palabras, me hacen muy feliz escucharlas de gente que quiero tanto y que tengo tantos años de conocer. Y bueno, lo que viene, pues es seguir creando, seguir haciendo proyectos. Tengo para el año que entra muchas ganas de hacer una película, estoy escribiendo unas series con unas compañías y también voy a incursionar en una parte de documentales musicales, luego ya les platicaré a fondo. Y lo que me gustaría cerrar es con un mensaje, digo, agradecerles a todos, a Carlos, a Gastón, a ti, Mafer, con mucho cariño. Creo que estuvo muy bonita esta plática y que creo que a la gente algo bueno le debe de quedar. Y a mí me gustaría cerrar con una cosa, que lo digo en serio, en serio. Yo doy gracias por haber tenido la oportunidad de estudiar una carrera como derecho y doy gracias por poder ejercer una profesión como la del cine, ser un cineasta, si se puede decir así, con humildad. Y me encantaría dejarles claro a los nuevos soñadores, como dices, que sigo siendo uno de ellos, me considero, que le pongan muchísima atención a esa frase, al show business, al mundo este que se parte en dos, y que no lo subestimemos, porque se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, van a vivir en paz y van a tener protegidos sus derechos, y todo lo que hagan, que seguramente eventualmente algo funcionará y funcionará bien, de verdad les haga justicia. Eso sería con lo que me encantaría que se quedara la gente que nos esté escuchando. Muchas gracias, Adrián. Y desde luego, Gastón, qué buen programa. No, gracias Adrián, gracias Mafer. Sí, la verdad que un programa muy constructivo con muchas cosas muy interesantes y con una visión, la verdad, de una gente muy inteligente, un gran creativo, un gran mexicano y gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches a todos y no se olviden, nos vemos la próxima semana. Síganos y denos like.